Yo quiero hablarte esta mañana acerca de la constitución del reino. ¿Cuántos saben qué es una constitución? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es una constitución? ¿Qué se le ocurre que contiene una constitución? Porque mire, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El qué? Y si usted lee los evangelios, en todos los evangelios se va a encontrar que Jesús, si hay un mensaje del que él habla, es acerca del reino. Es más, cuando sus discípulos le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. ¿Y cómo les enseña Jesús? Les dice: mire, cuando vayan a orar, entren en su lugar secreto, cerrada la puerta, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga. Mire, fíjese bien, Jesús empieza a predicar del reino, Juan el Bautista anuncia el reino, Jesús predica el reino, y luego resulta que cuando sus discípulos le dicen: enséñanos a orar, él les dice: cuando oren, pidan que el reino de los cielos venga a sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Mateo capítulo 13, versículo 11, dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjese bien, qué curioso, pastor. Yo no sé si has observado esto, pero Juan el Bautista dice: aguas, porque ahí viene el reino. Ahí viene el reino, se está acercando el reino. Y luego Jesús dice, él habla y predica, dice: el reino está aquí ya. Ahora, cuando él enseña a orar, dice: cuando oren, pidan que el reino venga sobre sus vidas. Y luego Jesús dice: porque a vosotros es dado a saber los misterios, los códigos del reino. Como que te voy a decir cómo es que funciona esto. Es como cuando tú sales de tu casa y activas la alarma y se cierra. Y si tú no tienes el código para entrar, no puedes entrar. Y si tratas de abrir aquello, va a sonar la alarma y va a llegar la policía, porque es alguien que no puede entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque no tiene el código de acceso. Si yo te presto mi tarjeta de crédito, ¿sí? Y aunque es una de estas que no tienen límites, y te la doy y te digo: mira, ten, úsala. Y cuando tú vayas y la máquina te pida el PIN number, el código de acceso, y si tú no tienes el código de acceso y empiezas a poner otras cosas que no son, te van a decir: wrong number. Estás poniendo número equivocado. No tienes el código correcto para sacar los beneficios que hay en esta cosa. Y mire que Jesús le dice, y le respondió y le dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios, los códigos del reino de los cielos, mas a ellos, a los que no están en Cristo, no les es dado. Wow, nos conviene estar en Cristo entonces. En otro versículo dice: a ustedes se los doy a saber, dice, pero a ellos les hablo en parábolas, para que oyendo no oigan, y viendo no vean, no entiendan. Dice: pero a ustedes se los doy estos códigos del reino. Déjame te digo algo, iglesia. El gran problema para entender el reino al cual pertenecemos es entender lo que constituye el reino. Hay una constitución. El asunto es que tú y yo muchas veces no sabemos cuál es.
¿Y qué es lo que formula esta Constitución a favor nuestro? Y es tan amplio y es tan extenso hablar de lo que representa la Constitución nuestra, pero hoy te quiero hablar por lo menos de los derechos fundamentales. Diga conmigo, derechos fundamentales. Dígalo otra vez, derechos fundamentales. Dígale a su vecino, yo tengo derechos fundamentales por pertenecer a este reino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuáles son sus derechos fundamentales? Porque el pastor Rolando salió y le predicó y le dijo, y mire, y Cristo salva y Cristo sana, y venga a la iglesia Nueva Vida, y viene y usted aprende, enseña. Bueno, ¿y a qué tiene derecho? Porque mire, en mi país, en México, hay una constitución. Dice Constitución de la República Mexicana. Y en ella tiene artículos que dicen, por ejemplo, que yo tengo derecho a la educación de manera gratuita. Dice que yo tengo derecho a transitar libremente por todo el territorio mexicano sin que nadie me moleste. ¿Ah? Hay derechos fundamentales. Dice que yo tengo el derecho de elegir a mis gobernantes. Dice que yo tengo el derecho a recibir asistencia médica. La Constitución nos enseña los derechos fundamentales que cada persona y que cada individuo tiene. Ahora yo te pregunto, tú entraste en este reino, estabas en el reino de las tinieblas. Y el Señor, por su misericordia y por su gracia y a través de ministerios como este, te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo Jesús, a un reino de luz. Ahora ya estás en el reino de luz. El asunto es que, ¿cuáles son los derechos de tu reino al que tú perteneces? Porque hablamos mucho del reino, predicamos mucho del reino, cantamos mucho del reino, adoramos mucho al rey, pero no sabemos cuáles son los derechos fundamentales que ese rey ha decretado sobre nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos cantos no sabemos acerca del rey? Y hablamos del rey, hablamos del reino, pero no sabemos cuáles son los derechos fundamentales del reino. Porque mire, déjeme decirle algo. La ignorancia produce dos cosas. Dígale a su vecino, la ignorancia produce dos cosas. ¿Sabe qué es lo que produce? La primera cosa que produce la ignorancia es que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le puede faltar? ¿Qué le puede pasar al que ignora cuáles son sus derechos? ¿Puede ser qué? Destruido. Y es así como el enemigo aprovecha cuando tú no conoces tus derechos fundamentales, y entonces él viene y destruye tu casa, destruye tus finanzas, destruye tu vida, destruye tu hogar, destruye tu matrimonio. ¿Por qué? Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No sabían cuáles eran los derechos fundamentales del reino al que pertenecía. La segunda cosa que pasa cuando ignoramos nuestros derechos es que dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Cautivo significa vivir en limitación. Hay muchos aquí que están viviendo limitados cuando la constitución de tu reino te dice que tenemos toda libertad. Entonces, qué tremendo que tú y yo no conozcamos cuáles son los derechos fundamentales de nuestro reino, porque el no conocerlos hace que el enemigo tenga cierto poder para destruir y para mantenernos cautivos, limitados. Ahora, hay que entender algo, que para poder establecer una nueva constitución, un nuevo reino, primero tiene que haber una revolución. El monarca que está en el poder tiene que ser removido para que entonces venga un cambio y un rey nuevo y establezca una nueva constitución. Había uno que estaba en el poder.
cuando Adán le entregó la autoridad a Satanás y él se convirtió, dice la escritura, en el Dios de este siglo, con letras minúsculas. Y empezó un reinado, pero era un reinado de dolor, de sufrimiento y de agonía, con 3 derechos fundamentales. ¿Cuáles eran esos derechos fundamentales? Que el enemigo lo único que le quería dar a la gente era hurtar, matar y destruir. Ahora escúchame bien, Dios tiene tanto poder que pudo haberle dicho a Adán, vete a tu esquina, y le pudo haber dicho a Satanás, a ver tú, entrégame esa autoridad que te entregó Adán. Pero si lo hubiera hecho así, hubiera sido injusto y Satanás lo hubiera acusado de injusticia. Así que ¿qué fue lo que Dios hizo? Porque Adán se le había entregado voluntariamente y Dios le estaría quitando arbitrariamente, cuando su principal característica de Dios es que Él es justo y verdadero. Pero mire, Dios, que es Dios de toda sabiduría, entretejió un plan y dijo, voy a hacer un pacto con otro hombre, porque el pacto con el primer hombre, con Adán, falló. Dijo, ahora voy a hacer un pacto con otro hombre que se llamó Abraham, al cual le dijo, todo lo que tú hagas por mí, yo lo voy a hacer por ti. ¿Y qué es lo que hace? Dios le da un hijo y luego le dice, sacrifícame al hijo. Había un plan eterno. Y cuando Abraham levantó la mano sobre Isaac y levantó el cuchillo, el Señor le dice, párate, por cuanto ya levantaste la mano, por cuanto ya vi que la intención la tenías, por cuanto ya lo hiciste en tu corazón, es como que ya hiciste el sacrificio. Ahora me toca a mí. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Envió a su hijo a sacrificarlo por ti y por mí. Y mira bien, aparece Jesús en escena y el primer mensaje que da, este es el primer mensaje que da, es Isaías 61, versículos del 1 al 3. ¿Se acuerda lo que leímos al principio? Ahora vamos a leerlo. ¿Qué dice? ¿Se acuerda lo que leímos? Estábamos en el Evangelio. ¿Sí? Ahora mire, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en el Evangelio el Señor Jesús no leyó el versículo 3, que era parte de la profecía? ¿Se dio cuenta de eso? ¿Se dio cuenta? Porque lo que vemos aquí es que el Señor leyó 2 versículos en el Evangelio, pero no leyó el versículo 3. ¿Y qué dice el versículo 3? Dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Escuche bien lo que yo le voy a decir en esta hora. Aquí empieza la esencia de este mensaje. La palabra de Dios dice que el hombre fuerte gobierna su casa hasta que viene otro más fuerte que él y lo echa fuera. Yo vine a decirte algo, uno más fuerte que el que estaba en el mundo vino a remover todas las tinieblas y ahora hay un nuevo orden, un nuevo gobierno, un nuevo reino y un nuevo rey. No, ¿cómo amén, hermano? Usted tendría que haberle dado gloria a Dios y tendría que haber aplaudido, porque el reino que nos había venido a robar, a matar, a destruir, ha perecido. Y ahora hay un nuevo gobierno, hay un nuevo rey, hay nuevas reglas. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando tú tienes a Cristo en el corazón, tú automáticamente entras en un tiempo de jubileo. Lo que el enemigo te robó te tiene que ser devuelto. Lo que el enemigo te ha quitado tiene que venir otra vez a posición tuya. El que está encarcelado tiene que salir libre. El que está enfermo tiene que ser sanado. Los esclavos quieren quedar afuera.
¿Cuántos dicen amén?